Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para en esta ocasión entrevistar a la maestra Elba Ester Gordillo. Buenas noches. Nos da un enorme gusto tener aquí de nuevo en el estudio a la maestra Elba Ester Gordillo. Ella es presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra, bienvenida una vez más a Es la Hora de Opinar. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, nos acompaña Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Elba, Leo, Héctor. ¿Cómo están? Bueno, maestra, como se puede imaginar, tenemos muchas preguntas que hacerle. La primera, decía el otro día aquí Héctor Aguilar Camín, que una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar cuando deje de ser la presidenta del CENTE? El que hicimos cambios, que contribuimos para elevar la calidad de la educación. Mi única oportunidad, mi única visión es la educación, mi compromiso. ¿Pero eso qué significa, maestra? Eso significa que podamos hacer de la escuela pública el espacio que recupere la permeabilidad social. Héctor. A ver, pero ¿estás contenta con el estado de la educación? ¿Dirías que ese legado que quieres de una educación de calidad está logrado o que estamos realmente, como muestran tantas pruebas en fin, comparación de niveles educativos de México con otros países del mundo, que estamos realmente en una crisis de la calidad de nuestra educación? ¿Qué hay que corregirle? ¿Para dónde hay que hacerse? Bueno, tú te acordarás muy bien que desde cuando estaba el presidente Salinas, hubieron algunos planteamientos para modernizar el sistema educativo. Y entonces se solía decir en periódicos, televisión y en todos lados, que el gran obstáculo era el CENTE. Firmamos el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación. El gobierno, gracias a sus asesores que le contribuyeron y todo, decidieron que había que federalizar la educación, no descentralizar, se realiza. Nada más que habríamos que ver un asunto que me parece medular. En 100 años, ¿cuántos secretarios de educación hemos tenido de gran importancia, de trascendencia? Pues empezaría Vasconcelos, bueno, Justo Sierra, Vasconcelos y Torres Bodet. De ahí en fuera, no lo veo. ¿Ha sido interés del gobierno o prioridad nacional de algún gobierno la educación? Bueno, nosotros como sindicato vamos a estar impulsando, apoyando, pero no somos la SEP, somos los trabajadores. No, son más fuertes que la SEP, son un poder mucho más importante que la SEP, mucho más estable que la SEP, y lo son, además bajo tu liderato, desde el año de 1992, que es cuando se hizo o se empezó esta transformación. Y la asignatura de la calidad de la educación sigue pendiente. De la cantidad no tanto, porque yo creo que la cantidad, hasta una cierta hazaña cuantitativa durante el siglo XX. No pero el tema de la calidad, ¿cuál es el legado? Si ahorita terminara el asunto, el legado en materia de calidad educativa sería muy pobre. No, porque esta mesa está debatiendo el tema. Y no es solo de que el mundo, ¿no? El mundo discute el tema educativo, cierto. Pero en México quien empezó a impulsar que realmente se abriera un debate, quien ha firmado los compromisos por la educación, quien ha buscado empresarios, a medios de comunicación, a intelectuales, a ustedes mismos, pues yo pedí que me escribieras un libro, si no mal recuerdo, de 10 pares maestro, para exhortarlos a ser más y mejores maestros, lo hemos hecho. Pero al final la pregunta de fondo es, ¿dónde está el gobierno que ha hecho como prioridad la educación? Y sí, y te lo voy a decir, pueden ser más poderosas las ideas que la fuerza política. Entonces, hay una fuerza política irrenunciable de parte del sindicato, de los maestros. Somos muy unidos y estamos dispuestos a dar la pelea. Pero no dirigimos la Secretaría de Educación Pública. Eso es rotundamente falso. Dicen, bueno, Jorge, no sé. Hay una parte que sí es real. El gobierno ha hecho de la educación una prioridad presupuestal desde los años 50. Es decir, siempre se ha llevado la educación 27, 28, hasta 30% del presupuesto. Lo que tiene toda la razón, Elba, es que no le ha dado esa prioridad política o de liderazgo.
Veámonos en este gobierno. Suponiendo, vamos a suponer, sin futurismo, por supuesto, como nunca hacemos aquí, que Lujambio se vaya de precandidato del PAN. Habrá habido en este sexenio 3 secretarios de educación. Por cierto, a menos de que el tercero tenga alguna vocación aún no descubierta, 3 sin ningún interés, vocación o antecedentes en la materia. 0. Con Fox, Reyes Tamés estuvo 6 años, yo creo que hizo muy bien la parte de educación superior, pero es alguien que tampoco tenía ni una gran presencia. Fox a mí me lo dijo una vez, no, si Reyes va muy bien, no sabe comunicar lo que está haciendo, pero va muy bien. Bueno, pues, pero le estás dando la razón a lo que dice en esa la parte maestra. yo sí le estoy dando la razón, yo sí creo que en esa parte es cierto. Lo que no es totalmente cierto es que presupuestalmente el gobierno ha metido una enorme cantidad de dinero en los últimos 50, 60 años a la educación. Eso es real. A ver, pero perdón, si puedo. Primeramente, en 1950, ya que estamos hablando de fechas, de tiempos, es el siglo XX o el tiempo anterior, se dedicó a la cobertura escolar, ¿sí o no? Y podemos decir hoy como mexicanos que tenemos más del 99% de la demanda cubierta. Podríamos decirlo así. Sí. Segunda, pero no hemos cubierto la calidad. Pero también habría que decir que hubo un movimiento en el 89 muy fuerte que decía democracia sindical y 100% de incremento salarial. Un pueblo, un gobierno que no paga bien a sus educadores, que no tiene programas de capacitación, de actualización, que no le da a los maestros la información de las corrientes que en el mundo hay pedagógicas, que no tiene como objetivo la calidad de la educación en una era del conocimiento, pues no está cumpliendo su función fundamental. Y yo cometería un craso error de no reconocer que en mi función de líder, de dirigente, se ha ido luchando por mejorar los salarios, la infraestructura escolar, las condiciones de los desayunos, porque pues lo que ha habido presupuestalmente no es solo para salarios. Pero a ver, hemos mejorado escuelas, tenemos mejores tecnologías. Y si me permites, para finalizar, ya sé que una subpatiente, dijiste hoy el secretario Lujambio, nada más que también está la anterior secretaria, Josefina Vázquez Mota, que bueno, fue mejor hacer toda una propuesta educativa en aras de posicionarse como candidata a la presidencia, y los que han llegado, Cedillo no salió de educación, si no ha sido la prioridad de educación. Los secretarios de educación han obedecido más a una voluntad política que a un proyecto Pero educativo. entonces no deberían de aspirar los secretarios de educación pública a llegar a ser presidentes. Claro que sí, pero primero que nos demuestre el proyecto educativo, su oferta. Es legítimo. Yo no digo que no sea legítimo, pero zapatero a tu zapato. A ver, sí, yo creo que para los mexicanos es bastante claro que el sindicato de maestros, como sindicato, ha conseguido de una manera estable y continua y creciente para sus agremiados lo que pues, ningún otro sindicato ha conseguido. Y en ese sentido, a mí me parece que al revés, a veces hasta parece amenazante lo que el sindicato ha conseguido para sus maestros. Y al mismo tiempo creo que es una percepción creciente y comprobada en las investigaciones y en las comparaciones, esa inversión enorme en beneficios para los maestros que el país ha hecho no está reflejada en la calidad educativa del proceso que sucede en las aulas. Está reflejado, y mucho, y qué bueno, no estoy regateando nada, en el nivel de vida, de ingreso salarial y de las prestaciones de los maestros. Pero no ha habido una mejora equivalente en la calidad de la educación, tal como la medimos por las pruebas que quieras, internacionales, de PISA, las de enlace, las nuestras y las comparaciones estatales. Entonces, hay una asignatura pendiente ahí. Si tú dices que tu preocupación fundamental como líder sindical es la educación, la asignatura está reprobada. Yo no lo comparto, perdón. Bueno, andan 6. Tú y yo siempre hemos tenido una diferencia en este tema. Recordarás que cuando el gobierno, en el tiempo de la crisis, pues ustedes hicieron encuestas, nexos, y vieron algunos libros de texto y todo, y teníamos posiciones francamente no muy coincidentes. José Guevara Niebla fue subsecretario de Educación. ¿Qué hizo en esa gestión? Y podemos hablar de toda la gente de estos grupos que ha opinado que hay que mejorar la educación. ¿Qué hicieron?
el problema no está, de veras, y me parece muy lineal el juicio, y menos que necesitamos un consenso, es de convencer al gobierno, al Estado mexicano, a la sociedad en su conjunto, de adquirir un compromiso por elevar la calidad de la educación. Porque además debemos aclarar, estamos hablando del sistema educativo, pero la educación es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con la casa, con la calle, con los medios. Pero el sistema educativo que le corresponde al gobierno, que en el que nosotros participamos como organización, pues yo puedo hablar de propuestas y vamos a una. Federalismo educativo. Fue una propuesta de ustedes, de ese tiempo, y que decían que ese iba a ser el éxito. De la descentralización. Sí, claro. Es un rotundo, es una exigente necesidad revisar si ha sido un fracaso, sí, cómo estamos. Y yo exijo que se revise el federalismo, porque en mi opinión lo único que está logrando es balcanizar al país, corrupción. Yo ahí tengo una pregunta, maestra. Cuando se descentralizó la educación a los estados, se descentralizó como autoridades, pero no se partió el sindicato. ¿Ah, por qué? Entonces hay una situación asimétrica en donde los gobiernos de los estados supuestamente son los que manejan la educación, pero tienen que negociar con un sindicato nacional. No. Es una situación asimétrica. Perdóneme, pero está usted en un error. Con todo respeto, está usted en un error. Cuando se firma el federalismo educativo, se firman los convenios con los estados. Sí. Y lo que conservamos es las condiciones generales de trabajo en un contrato colectivo. Sí. No podíamos renunciar a él, francamente, y esto muchos sectores coincidieron. Y lo que hicimos fue delegar en los estados la facultad de negociar, a cambio de lograr un sueldo piso. Antes teníamos, ustedes recordarán, el sueldo del 15 de mayo y otra compensación con la FESE, el Día de los Servidores Públicos. Aquí se divide de otra manera el sueldo piso de los maestros, y en cada entidad federativa, de acuerdo a las características y las condiciones, aplicar las prestaciones, pero el objetivo esencial del federalismo era tener flexibilidad laboral, calendario, de acuerdo a las vocaciones productivas del Estado. Esa fue nuestra visión, ¿no? Que donde se fuera a trabajar más el campo, el calendario escolar se recorriera para que los niños pudiesen ir a ayudar a sus padres en las actividades del campo y no perder clases. Bueno, volvamos. Hoy, por ejemplo, el tema de las comisiones. El tema de las comisiones no las da el Comité Ejecutivo Nacional. En cada entidad federativa se dan las comisiones. El Comité Nacional no tiene nada que ver hasta ahorita, que gracias a tanto que ha habido al tema, pues decidimos mandar un oficio y centralizar para revisar que no se rompa la norma. Conservamos las condiciones generales de trabajo también por una premisa. El sentido nacional y popular de la educación. No es solo un interés gremial, es el sentido de un sistema nacional de educación y un sentido, obviamente, del tercero constitucional, popular. Jorge. Yo creo que la discusión tiene mucho sentido, es decir, ¿por qué se buscó la federalización? ¿Por qué la aceptaste? Tú ya llevabas 3 años del dirigente del CENTE en el 92 cuando se hace esto. Mucha gente que desde entonces y hasta ahora, si te pones a ver los países a los que les va mejor en las pruebas PISA y todo, tienen más bien una educación altamente centralizada. Así es. A mí yo nunca estuve de acuerdo. Sí, pero tú lo aceptaste, Elba. Claro. Tú lo aceptaste y asumo porque, la responsabilidad. Pues sí, esa es parte también del asunto, porque ahora lo que ha desatado esto estado por estado es, en primer lugar, esta doble negociación que es cierta, y otra cosa que hemos visto Héctor y yo, que muchos gobernadores, muchos, no pocos, no todos lo reconocen, pero todos lo hacen. Todos con los que hemos hablado. Todos lo reconocen. Ese problema. Todos. Sí. Agarran de aquí y meten acá. No se llevan nada a ellos o pueden no llevarse. Es decir, y el dinero que va para educación lo sacan de ahí y lo meten a un puente, a un paso a desnivel, a un centro de convenciones. Otros quizás agarran dinero de Procampo y lo meten a la educación. También puede ser. Es que esa fragmentación, que de algún modo sí es responsabilidad tuya y de Salinas, porque ahí fue ese momento. Yo creo que ese momento fue una decisión muy discutible. Yo la asumo, únicamente que quiero puntualizar, porque sería muy irresponsable, además lo que nos costó como sindicato no tiene ni idea aceptarlo. Yo me acuerdo que un día platicando con Héctor, con quien hemos tenido muy buen diálogo en este tema y en muchos otros, me decía, ¿por qué no federalizar?
sino, mano, en lugar de un sindicato nacional, una federación de educación. Estaban otros personajes más, no sé si recuerdas de hace tiempo, que creo que sería lo ideal, en términos de... No un sindicato nacional. No, pero no es una aceptación de mi gremio. Mi gremio tiene en eso sí somos muy corporativos y hasta yo estoy muy comprometida, sindicato nacional. ¿Para qué engañar? Pero sí hay unas cosas ciertas que en mi discurso está claramente puntualizado. La necesidad de vigilar que esto no aconteciera. Y la otra, la rectoría de la Secretaría de Educación sobre su tema. Y lo que sucede es que hoy la Secretaría de Educación se desentiende totalmente y cada quien hace lo que quiere. Ahora, lo que nosotros vemos en este tema del sindicato y del enorme poder del sindicato, que insisto, es el único factor estable que ha habido en esa Secretaría, con el mismo liderato desde el año 1992. Consecuencia. Lo que nosotros... 89, no le quites 3 años. ¿Cuánto? 89. No, ¿Cuándo entraste tú? No, el año 91. 91. 91. Entonces, No le quites. es un factor central. ¿Qué es lo que sucede? Y es parte de la propuesta que hemos hecho Jorge y yo en nuestro último libro. Tiene que ver centralmente con lo siguiente, Elba. Separar. Si queremos una educación de calidad, tenemos que separar de verdad, de una manera tajante, los criterios sindicales de los criterios educativos. No que el sindicato no participe en las decisiones educativas, eso es absurdo, pero que participe con criterios educativos y no con criterios sindicales. Que no suceda lo que sucede de una manera tan natural que le para a uno los pelos de punta, que un grupo de maestros de Tamaulipas o la dirigencia sindical de los maestros de Tamaulipas, cuando entra el nuevo gobierno y no les gustan 2 o 3 nombramientos políticos, no les gustan como gremio, no les gustan como actores políticos, no les gusta que el gobernador nombre a este y aquel, y para pelear con el gobernador políticamente como gremio, sindical, corporativo, su amenaza es que van a suspender las clases. ¿Qué tiene que ver el pleito político, corporativo, preciso del sindicato en el ámbito del poder con los niños que van a ir a la escuela? ¿Por qué mezclan esas cosas? Bueno, tú lo dijiste, en una sección y en Tamaulipas. Bueno. Digo, tú lo dijiste, toda regla tiene excepciones. No hablaba de Michoacán, juzgar, por eso, no se vale juzgar. Digo, lo digo en muy buena lid. No podemos decir que eso pase general. Primero tenemos un problema de fondo. Los secretarios de educación en las entidades federativas no normalmente se les nombra por su capacidad pedagógica, sus conocimientos educativos. También son cargos políticos. El CENTE ha propuesto que sean por examen de oposición. Creo que es una excelente, pero maravillosa solución. Un examen de oposición donde el que llegue realmente domine el tema educativo. Sea maestro o no sea maestro. O sindicalizado o no, ese no es el punto. Sindicalizado o no. Pues le hagamos un examen de oposición. En tanto no se resuelve este asunto con cierto cuidado, lo que va a haber es que hay enemigos y no hay enemigos laborales. Sí es cierto, en Tamaulipas aconteció, pero aconteció porque el personaje que llegó era una gente que venía de un exsecretario de Educación que había tenido serios problemas, que coincido contigo. Ahora, a los ese niños es un tema que van a la escuela, eso. Perdón, pero te hago una pregunta, si me lo permites, Adelante, sin adelante, hacer diálogo. por favor. ¿Tú recuerdas cuántos paros y cuántas suspensiones de labores habían antes de mi gestión? ¿Te podrías acordar? Pero es como por lo buen mismo. No es cierto. Es por lo No mismo. hay paros. Es lo que hoy me dicen muchos grupos, porque estoy en medio de radicales, de radicales de derecha, perdón la expresión, que no soy muy afín a eso, Sí. y de radicales de izquierda. Es decir, el gremio CENTE es un gremio bastante difícil de manejar. Ah, sí. Ahí el que menos Eso sabe. sí, bueno, eso sí. Ya lo saben y ya. Hemos estado en unas Segunda, conversaciones con les ellos. consta que el sindicato no trae sus puertas cerradas, que las abre. bueno, Ustedes eso han yo estado en creo, eventos eso, con los maestros. Ahora bien, aquí el planteamiento, Héctor, y ya lo hemos platicado con Jorge muchas veces, es ¿qué sindicalismo, que es otro tema que hay que debatir, Ese qué vamos a entrarle, sindicalismo requerimos en el siglo XXI? A ver, ¿Cómo debemos actuar? Y el de educación está participando en ese. le pido un favor, vamos Sí. a hacer una pausa y regresamos precisamente con Un ese par de tema. temas, bueno, ahorita todavía educativos y luego vamos al sindicalismo. Por- pero exacto. Sí, Regresamos. estoy yo en quiero hacer eso. un par de comentarios educativos. Muy bien, regresamos educativos, contigo. porque yo no sé. Regresamos contigo, Jorge, regresamos un momento más.
A ver, maestra, nos tenía que decir algo. No, es que están comentando de que yo no puedo decir que la SEP. Digo, yo no puedo asumir una responsabilidad que no tengo. Ahora bien, si yo fuera la secretaria de Educación, hazme la secretaria de Educación. ¿Yo? Entonces doy cuentas, ¿no? Presidente. Pero no me ¿A usted le gustaría ser secretaria de El Educación? Si tú sueño me haces presidente, yo te hago No, y además Yo quiero la ser- pedí que me hiciera yo soy de presidente, edad. no quiso. Seriamente hablando. Es decir, porque un poco viene este comentario, porque estábamos en la pausa conversando de esto. Tú no me puedes decir que la SEP es la que va a resolver este problema. La SEP no puede resolver este problema sin la colaboración absoluta y en un sentido completamente distinto del sindicato, porque el sindicato es un poder mayor Al servicio dentro del de la pueblo. SEP. Al Créeme. servicio del pueblo, no lo sé. Al servicio de la Los educación, niños. no todavía, según lo demuestran los resultados de las Y ahí lo que comparaciones usted educativas. contesta es que, Según a ver, Héctor, según tu opinión y la de Sí, sí, muchas sí, gentes que por incapacidad nuestra de comunicar acertadamente tienen esa lectura. Pero a ver, el Instituto de Evaluación dijeron que era importante, nosotros lo apoyamos. 200 días del calendario, nosotros lo propusimos. Flexibilidad del calendario escolar para que los niños que van al campo y se desarrollara la educación en cada entidad federativa de acuerdo a las vocaciones productivas, nosotros lo propusimos. Segunda lengua, nosotros la propusimos. Respetar las lenguas maternas y están los documentos. Hoy traemos te añado otra evaluación universal, nosotros la estamos proponiendo. Carrera magisterial la propuso el CENTE y no tenían capacidad para evaluar. Es decir, perdón, somos trabajadores y represento a los trabajadores. Te porque- añado otras cosas. En tus congresos últimos tienen una serie de propuestas realmente de la mayor importancia, de escuela de tiempo completo y muchas otras. Pero, Elba, los mexicanos no oímos a los maestros más Es que que hablar de ese política es el y de los problemas A ver, sindicales. yo no estoy de acuerdo con Eso es todo de lo que los oímos hablar. Pero a Todo ver. el debate educativo está centrado A ver, Jorge, en quería la decir. cuestión sindical. En todas las reuniones que hemos podido ir desde agosto, ya van como 15, yo creo que vamos a las secciones del CENTE en cada ciudad, y donde, por cierto, los maestros nos reciben muy bien. Los de Toluca sí nos dieron nuestros raspones, pero los demás nos reciben siempre muy bien. Qué bueno. Muy nos bien. critican, nos dicen Nos lo que tienen que critican, decir, pero pues, está muy terminamos bien. muy contentos. Ninguna queja. Sí. Nosotros y muy contentos yo creo ellos. Bueno, siempre es la misma discusión, es decir, la voz educativa del maestro se oye menos que la voz gremial o sindical, Oye, como y lo es hacía. Y interesantísimo. por una razón, una razón por ti, A ver. porque tú eres una gran lideresa sindical que opacas la voz educativa. Ándale, ahora si ve. lo haces, A ver. pues sí, es cierto. A ver, Elba. maestra. Lo hace. Claro, A ver. entonces resulta que los maestros están constantemente en los periódicos, en todas partes, hablando, se oye la voz sindical, pero no se oye la voz del maestro A ver. en el aula, en la escuela, que cuente cómo están los niños, qué dicen los niños, qué aprenden, qué no aprenden, a dónde están los problemas. A ver. No es que los maestros no sepan, saben más de eso que todos nosotros. A ver, pero esa voz... ¿me dejas hacerte una pregunta? A mí me pueden ser todas las preguntas. Yo te estoy comentando algo que me parece bien importante. Pero tiene que ver con lo que... Súbele la voz No, yo. educativa. A ver, ustedes fueron a hablar del tema educativo o de un tema político en general, a presentar un libro. Casi solo educativa. No, a presentar todo, un de libro todo. donde se debate de todo. De todo. Yo los invitaría con mucho gusto y qué bueno, y además si lo acepta también, a que abramos un foro de un debate con maestros sobre el tema educativo. Y van a tener capacidad de hacerlo. Pero cuando vamos a hablar de política, les garantizo que les dijeron. Lo primero es, queremos hacerlo bien, pero no nos dejan. Las autoridades nos llenan de burocracia. Tenemos que, ¿saben cuántos documentos tienen que llenar? 67, director. Y llega a lugares donde tienen que ser de burocracia 375 documentos. Vamos a tener una reunión. Pero una reunión sobre el tema educativo es profeso. Yo invito a quien quiera. Es profeso hablar con los maestros de educación. ¿Saben? Pero no estamos cuando más gente discutiendo como eso. ustedes tan calificada, con un libro general, donde hay un tema importante que es el de educación, obviamente se van a ir por política. Pero no está politizada Pero la no educación es, en México. No, bueno, a ver. A ver, claro ¿se que tiene? sí. Bueno, A ver, eso. no, pero ese no se lo vas a quitar nunca, Héctor. Te voy a decir por qué. Si alguno sabe de qué carencias hay en el ranchito más lejos de la población, de qué requerimientos hay, es un maestro. Si tú vas a ir a una comunidad de lujo y vas a querer saber cómo vive, es un maestro. Es decir, está ubicada la problemática social que los imbuye
de este sentido político. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, pues Lucio Cabañas, y ahí es donde vemos a los de la izquierda dura, a los movimientos El EPR guerrilleros, ahora. el EPR, y ahí es donde, con mucha vergüenza, porque pues al fin es la verdad, pero no van a decir que yo estaba protegiendo a la tuta, ¿verdad? Es un gobierno y un secretario de Educación que protegió a la tuta metido en el narcotráfico. Es decir, es un gremio Porque era maestro, dice alto, usted, sí, ¿no? claro, Servando, alto, alto plural, harto complejo, sí es real, y sabe debatir de política, y sabe debatir de lo que sea. Pero hablar ya en el tema educativo, yo les quiero decir de Pues veras. mira, nosotros siempre hemos La autoestima insistido de los maestros con los es maestros, muy siempre importante para insistimos que cumplan. en el capítulo, sobre todo en el segundo libro, que es muy superior, pienso yo, Mucho. en nuestro capítulo educativo, que en el primer libro, que es cierto. muy superficial, y en parte porque nos dijeron eso, insistimos en el segundo libro mucho más en el tema, y sí tenemos muy buenas discusiones con ellos sobre la cuestión educativa. La jornada completa, por ejemplo, la discusión se da muy bien. Ponen las razones, las objeciones reales que hay, ven, ellos mismos dicen cómo se pueden superar, y luego terminamos siempre en una parte que a mí yo me enojo mucho y como para variar pierdo la paciencia. Me dicen, es que está en nuestros documentos. Digo, ya sé, maestro, le digo, está en tus documentos. Pues eso y otros 50 puntos más, y si hay 50 propuestas es como si no hubiera ninguna. Concéntrense en esta, una o dos o tres. Héctor dice tres y luego da cuatro. Pero yo insisto, Pero nos ¿en qué esperamos vemos mucho. movilizarse a los maestros? ¿En qué vemos en los ese es un muy buen periódicos punto. centrada la discusión? ¿Qué En la están parte peleando los política, maestros de Oaxaca? Yo sé que no tienen responsabilidad en esto, salvo indirectamente. Que una secretaria que nombró el gobernador no les gusta, porque está cercana al panal. Y entonces, por esta razón, interrumpen las clases. ¿Qué tiene que ver? Eso es lo que a mí simplemente me parece Se inaceptable. puede La separar, mezcla, como dicen Aguilar, Camín y Castañeda en su libro, se puede separar lo de César al César y lo de Dios al Dios, en este caso, lo del sindicato al sindicato Sí, y lo de sin la duda. educación a la Claro educación. que Y la educación sí, al- claro, a mí me hubiera al encantado pueblo de ser México. secretaria del CENTE, líder del CENTE, con un Justo Sierra. Me hubiera encantado con un Torres Bodet, con todo respeto. Pero el Torres Bodet magisterio- también fue secretario de Relaciones, ¿eh? Sí, claro. Ah, ¿qué Pues estás- ya te estás candidateando? bueno, Claro, claro. A ver, vamos a partir de una cosa. El maestro tiene que ver a quien le dirige en su tema porque lo sabe, lo conoce, lo domina. No podemos estar de todólogos. Digo, esta enfermedad la traemos desde antes. Imaginen a un Bartlett, secretario de Educación. Digo, con todo respeto, el señor sabía mucho de política, sabía mucho de la policía, sabía mucho de la política interior. De las elecciones. Claro, el doctor De los las sistemas elecciones. electorales. El propio presidente Zedillo era un gran economista, de veras maravilloso hombre para ver el asunto de las finanzas, y va como secretario de Educación y al rato nos sale candidato a la presidencia. En un solo gobierno nos han cambiado 6 secretarios de Educación. Por favor. Ahora, usted dice, maestro, usted dice, a mí me gustaría ser secretaria de Educación Pública. Bueno, un momento, estamos aquí hablando No. para que no vaya a haber un malentendido. Ok. Yo no creo que haya un maestro que no desee serlo. Yo sí, hubiese sido felizmente secretaria de Educación. Cuando a mí me lo ofrecieron, porque hubo un gobierno que me lo ¿sí? ofreció, sí. ¿Nos puede decir cuál? Sí, lo voy a decir. Cuando a mí me lo ofrecieron, el movimiento sindical no estaba concluido. Habían muchos problemas. Y fue el presidente Salinas, y todavía vive. Exactamente cuando el doctor Zedillo se va de candidato. Y sus palabras textuales fueron, siempre quiso el Jonguitú ser, nunca creí, pero usted tiene una gran vocación de maestra y creo que podría ser. Señor, le agradezco mucho la deferencia. Yo no puedo descuidar la casa. Lo hizo con talento, ¿eh? Sabía que se lo iba a contestar. No, tampoco lo hizo con ingenuidad. Al acusarlo de ingenuidad, sabía que eso le iba a contestar y le contesté eso 2 veces. Entonces me quedé, llegó José Ángel Pescador, con el que teníamos una gran perspectiva, yo personalmente creí, porque era normalista, economista, un hombre que sabía de educación. Pero fue muy corto su tiempo, fue un lapso cortito. Entonces, jamás volví a pensar en ser secretaria de Educación. Creo que en este gobierno lo pensé. O sea, yo no voy a decir mentiras, porque sentí que el sindicato ya podía quizás entender, pero no, realmente no. ¿Y se lo planteó al presidente Calderón? Comentamos algunas veces, pero no. Ahora, No déjame de forma hacerle una seria y pregunta, contundente. porque cuando se habla del subsecretario de Educación Básica, que es muy cercano a usted, se dice que
hay un conflicto de interés. Si usted fuera secretaria de Educación Pública, ¿no cree que habría un conflicto de interés entre los intereses del sindicato y los intereses del gobierno, de la sociedad representada en el A gobierno? ver, ese es el tema. Y ¿Es por el eso tema? me gustaría que discutiéramos, platicáramos, hoy o algún día analizáramos el rol de los sindicatos No se en el pasó. siglo Sí. XXI, A ver, en la vamos a modernidad. Porque, a ver, usted no se vería, bueno, perdón, no quiero, Sí. pero usted no se vería con el entusiasmo, el amor que le puede tener a este medio y todo, Sí. como gerente de esta empresa. No, yo no. No sé. No sé, para qué corta la mira. La verdad. No, sí, de yo veras. sí soy Yo sí soy comunicador. obrero. Yo sí soy obrero. Y sé de hacer tornillos. Y la fábrica es de tornillos. Y trabajo para hacer tornillos. Y sé mejor que nadie hacer tornillos. Creo que lo legítimo es que eso lo tenga. No tiene nada de malo. A ver, Jorge. sobre la- sobre los cumpla con eso. sindicatos. Vamos, entremos. Nosotros en el primer libro, que No también quiero. lo discutimos Sí, no, mucho. mucha lana. No. En el primer libro que también discutimos mucho con los maestros, tenemos una parte estrictamente sindical, que no se refiere al CENTE en particular, sino a todos los sindicatos, Sí. aunque más bien del sector público, y en particular hablamos del tema del monopolio sindical. Y pensamos, y así lo ubicamos en el texto, que de la misma manera que hay que acabar con los monopolios públicos y hay que regular los monopolios privados y el monopolio que tienen los partidos políticos de la expresión electoral, también hablamos de los sindicatos. Y hay 3 o 4 cosas muy puntuales que planteamos. Muchas, por cierto, que vienen de un documento que tú hiciste con Juan Millán y con Carlos Romero de Champs, que Y después del que quedó... presenté en Compromisos por la Sí, Nación. Yo exacto. solito. Pero ahí, bueno, Yo solito. primero, eliminar la cláusula de exclusión. El CENTE no la tiene. No, pero ¿estás de acuerdo en que Sí, se eliminen claro. los demás En lugares? todos los demás. Claro, Sí, no claro, es, pues, no es claro. sobre el CENTE, no No, pero es pues, CENTE. claro que ya, No es estoy, por que ya no lo porque tenemos. pues, eliminar la toma de nota. Claro, por parte del gobierno. Sí, por Sino eso. que sean sí, otros no, órganos. por definición. Claro. 3, eliminar la obligatoriedad de las cuotas. Creo que es correcto. Los sindicatos tenemos que tener una oferta para los trabajadores. Y 4, el tema, que es quizás el más importante, y ahorita uno que te está involucrando directamente, que haya pluralidad sindical. No pluralidad dentro del sindicato, que eso sí existe. Nosotros lo tenemos. Sí, no, pluralidad sindical, es decir, Distintos sindicatos. que en una empresa En la misma o en una entidad haya fuente de un trabajo. sindicato como, no sé, en Chile o en Francia o en Alemania, uno comunista, uno socialista, uno demócrata cristiano, y unos que no están en ninguno. A ver, sí. Como es el caso incluso en la UNAM ahora. Pero- Sobre este punto, ¿con qué? No tengo ningún inconveniente sobre ninguno, porque están aplicados muchos en el CENTE. Nada más tendría una pregunta, si me permites. ¿Y todo eso para qué? No, para que funcione mejor Para que el haya sindicalismo. competencia, para que haya competencia a ver, en los sindicatos. yo creo que para trascender, y ustedes lo explican en su libro, para trascender Ya lo el leí. modelo, digamos, del sindicalismo corporativo autoritario anterior Para que haya competencia. a un sindicalismo moderno, como hay en otros países. No, el ¿no? planteamiento, perdónenme, no. Es que, perdón, si antes teníamos una visión sindical ideológica, Sí. que tenía que ver mucho con los posicionamientos, particularmente en el sindicalismo comunistas y la lucha con el capital, esto se nos ha caído ante la caída del muro de Berlín y ante pues el fracaso de las ideologías, de una y de otra, porque aún estamos discutiendo qué hará feliz al hombre. En ese sentido, hoy tenemos un gran reto en toda la humanidad. Primero, una sociedad que cada día va a ser más individualizada, más sola, más independiente. Y todos los sistemas productivos, todos los sistemas que tengan que ver con los alimentos, con lo que querramos, con la propia educación, van a cambiar para que lleguen para que el proveedor le dé a quien lo va a requerir. En ese sentido, el sindicato tiene que cambiar su paradigma. No es un asunto ideológico, es un asunto humano, humanístico, de equidad, de justicia y la otra. Como nación tenemos que competir con otros países, ¿sí o no? Para que podamos competir, tenemos que garantizar que lo que competimos en la materia de trabajo sea de calidad y por ello se pague lo justo. Ese es el problema. Y por eso Justo, entonces yo lo estoy sí, planteando, justo. se pague lo justo y lo otro, Y lo calidad. que es medular. Y que la sociedad por lo que paga, ya vía impuestos o vía el costo del producto, sea de calidad. Entonces nos mete a otro tipo de competencia. Y entonces hay 2 interpretaciones de la democracia
en mi opinión, no soy dueña de la verdad, hoy de la democracia. Una, la elección de los dirigentes legítimamente, voto secreto, directo, universal. Dos, la capacidad que tenemos y el derecho que tenemos los trabajadores de opinar ante el empresario cómo mejorar la materia de trabajo. Y esta es una acción democrática porque quiere que el empresario sea flexible y el trabajador también, para buscar que juntos provean un producto mejor. Pero nuestro aquí en este caso, un servicio mejor. Pero Esta aquí es en la este tesis. caso es el empresario de la Secretaría de Educación Pública. No, en este caso Y tenemos... usted plantea, maestra, convertirse en el empresario. No estoy planteando eso. No, eso es cómodo. Eso es descalificador, con todo respeto. No lo hice con ese propósito, maestra, Yo no. planteo Secretaría de Educación Pública, sociedad, vamos a sentarnos a ver cómo resolvemos nuestro dilema. Pero para salir y lo de- podemos resolver hablando. Que no sea el centro. Hablemos del sindicato del Seguro Social o pero CFE. el tema vuelve a ser Vuelve a ser, mira, por ejemplo, el calidad de la sindicato de salud. educación. El sindicato de salud. A ver. El de la calidad de la educación, porque los intereses legítimos, gremiales, sindicales de los maestros no pueden capturar ni someter, como han sometido, los procesos de la calidad de la enseñanza y de la educación de los niños, porque el sindicato es de los maestros, pero los niños son de México. Y el sindicato ha sido un obstáculo continuo, o por lo menos un cómplice con las autoridades ineficientes, para que ese cumplimiento de la calidad educativa no se dé. Les han multiplicado no sé cuántas veces en términos reales los ingresos, pero no se han multiplicado ese mismo número de veces la calidad de lo que sucede en el aula. Y ese es un reclamo, me parece que legítimo, al cual los maestros, ya que son un actor tan central en el sector educativo, también tienen que rendir cuentas de eso, Elba. Y también esa los que le dan... y esa es un poco la pregunta básica. Tranquila, Elba. A ver, No le quito ningún grado de responsabilidad a la autoridad. Pero a ver- Te pregunto por la responsabilidad del Pero a ver, sindicato yo quiero en eso. ser muy educada, muy propia y respetar a todos ustedes, pero pues hay que ser claros. También es cierto que la Secretaría de Educación ha cometido un grave error en su rectoría. Contrata intelectuales, contrata revistas para que le haga encuestas, para que le haga estudios, para que capacite. Yo podría aquí dar los nombres y las listas, no lo haré por prudencia, de todos aquellos que van a la SEP, contratan los cursos y todo, y olvidan que la Constitución dice que la capacitación es obligación del Estado. Tiene el Politécnico, tiene a las universidades y no las toma en cuenta. O sea, muchos de los recursos se van en otras acciones que no necesariamente corresponden a elevar la calidad de la educación, teniendo cómo resolverlo la SEP. A ver, es muy sencillo, de veras. Créeme, Héctor, hemos tenido una larga discusión desde 89 de este asunto, desde posiciones muy especiales, federalistas. Yo me recuerdo que me dijiste que no quería yo federalizar porque quería un sentido corporativo y todo se me vinieron. Les dije, va a pasar esto, ahí está. ¿Por qué no revisamos el federalismo? No fue la solución. Dijeron, los maestros no tienen un nivel académico apropiado. Con el normalismo no pueden. Necesitan ser licenciados en pedagogía. Gran fracaso. Porque no es lo mismo ser licenciado que normalista. Gran fracaso porque hoy todos los que son licenciados en educación no quieren ir a los ranchos, no quieren ir a las zonas lejanas, no, ya son licenciados. Estudian igual que cualquier abogado, digo, que cualquier licenciado. Dijeron que la UPN... Pero eso no Pues sé te quién digo, lo dijo. no, tú, no estoy diciendo que tú. El énfasis básico desde entonces que hacíamos, sobre todo Guevara, que era el que conducía eso, y yo, era un énfasis en la evaluación de la calidad de la educación. Y todo el estudio que nosotros hicimos no fue un estudio de cómo desintegrar al CENTE ni de cómo federalizar, sino fue un examen de conocimientos a niños de cuarto y de sexto grado y un examen de conocimientos a maestros. De acuerdo con el Héctor. programa vigente, reprobaron los Perdóname. dos. No, pero perdón. Reprobaron los dos. No, los del federalismo fueron ustedes. Pero perdón, no quisiera entrar en un debate. Si quieren, invítenme otro día y traigo las pruebas. Y las traigo, no, si fueron. Pero el federalismo, Pero bueno, hablando. ahí sí hablando. yo no compro ese boleto por eso, porque pero yo nunca estuve de acuerdo. No, por eso. Pero eso yo lo puedo demostrar. pero la Tengo las evaluación ya encuestas. existe. No. La evaluación No, pero ya sí, claro. existe y salen muy mal los niños, A ver, maestra. La perdón. evaluación fue resistida durante todos los 90s y Pero ya durante la existe. primera década y apenas empieza a imponerse. No, la evaluación, perdón, el Instituto de Evaluación se legitima
en el gobierno del presidente Fox en el primer año. Sí. ¿Y qué hicieron del instituto? Nada. Nada, lo opacaron. Fue el CENTE, no, por favor. El CENTE solo tiene una voz, contrató la voz de los empresarios y todo. No. Yo creo que deberíamos, perdón, y yo exhortaría a eso, Sí. a comprometernos más todos por hacer que nos presenten un plan de educación de largo plazo. A ver, ¿qué gobierno ha presentado un proyecto educativo? Dímelo, o díganmelo. El último en realidad fue último 92. el último fue el 92. Yo Y sobre tenía el eso hemos mérito ido de existir. construyendo. Tenía el mérito de existir. Ese se ha destruido. No hay un proyecto Bueno, educativo. han pasado 20 años, el Silvana. CENTE No, lo y hay tiene una que hacer. democracia, o sea, Sí. también puede llegar otro gobierno y decir lo que hizo el ¿Sabes qué? gobierno No, anterior yo no no me estoy de gusta. acuerdo y lo No, cambio. o sea, con Vamos, sí se vale. sencillamente, yo les digo algo. Venía esto de la enciclomedia. Bueno, con sus Sí, no, caídas bueno. y sus levantadas, nosotros dijimos adelante. Los maestros no se les capacitaba adecuadamente. Llegó la secretaria de Educación Gómez Vázquez Mota. Vázquez Mota. ¿Qué sucede? Suspende el programa entre ellos mismos. Suspende el programa, multa, 700 millones de pesos. Ahora otra vez le dan le dan nuevamente apertura a enciclopedia y perdimos tanto dinero. ¿El CENTE tuvo que ver algo? Por favor. Bueno, Yo lo que nos va a pido es quedar que seamos un justos. tercer segmento muy corto y yo, Claro, como yo tengo que ustedes, hablar un poco de política, quieren eso hablar sí, de política eso con sí el tengo que Bester hablar de Gordillo, política, como si no no, hemos no. hablado nada de política. no hemos hablado más que de política. Nada más de política, pero bueno. Política. Política de la... Exacto, política con adjetivo política. Regresamos en un momento más. Muy vivo, muy vivo. Sí, muy vivo. Bueno, regresados con la maestra Elbester Gordillo. Maestra, vamos a hablar este segmento de política. Y yo quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Quién le gusta más, Peña Nieto o Ebrard? México. Ahora sí estamos hablando. Bueno, A ver, Jorge. bueno. Yo no Aquí creo se hablan que- netas. No, pues netas se ha hablado. Me cae muy bien, quiero y respeto mucho a Marcelo Ebrard. De hace mucho tiempo. De hace mucho y tengo razones, no solamente de simpatía, de fondo. Lo conozco de fondo, es un hombre con contenido, es un hombre muy respetado y muy querido por mí. El gobernador Peña Nieto, bueno, lo conocí como gobernador, no lo conocí antes, hemos tenido muy buena relación, pero al final yo creo que el problema y el dilema no está en los nombres, sino en realidad en lo que se requiere en un gran acuerdo para darle al país salida. Estamos cansados. Ah, bueno, todos de pero esta viene la mediocridad. competencia, No, maestra. pero todavía falta el del PAN. ¿Qué le gusta más ahí? ¿Los otros dos ya están? Que no va a ser del PAN. No, digo, a mí me gustan Que no los va a dos. ser del PAN. A mí me gustan ¿Pero los los otros dos. dos partidos ya están? No hay nada. Ah. Digo, se me hace prematuro en este momento. Sería una aventura irresponsable. En este momento decir quién. Al menos en mi caso, no lo haría. A ver. ¿Quién en el Estado de México? Sí lo digo. Pregunto, A ver. pregunto. Yo estoy con Peña Nieto. O sea, van a ir en la elección del Estado de México con el PRI, Sí. pase lo que pase, hay alianza, no hay alianza, etc. Ahí vamos con el PRI. Es un Nota. compromiso de hace tiempo, es mi Estado. Nota. No nací allí, pero ahí me he hecho política. Pregunto, ¿para qué quiere un sindicato nacional de maestros un partido político nacional? Para llevar sus iniciativas de ley a las instancias y cuidar que su voz también sea escuchada en los parlamentos. Eso. Y también tengan algunos maestros que tienen vocación política, espacios donde realizarse, pluralmente. Llámese PRD, llámese PAN, llámese PRI, llámese Nueva Alianza. Es importantísimo hacer política, pero no de manera corporativa. Nosotros vemos al no partido solo con el PRI o con un partido. oscilando con distintos aliados Claro. y jugando en cada mesa Claro. distintas barajas. Claro, esa es Nueva Alianza. Pero además hay que ver a Nueva Alianza desde otra visión. Yo creo que Nueva Alianza, ahora en lo futuro, y es la primera vez que hablo de este tema, ojalá se atreva a decir, porque también hay otras gentes que participan, que estaría dispuesto a que sus candidatos sean ciudadanos. Es un partido que de inicio se imagina como una contribución del país ante el debate, y yo se lo decía a Jorge que en algún momento hubo, de las candidaturas ciudadanas. Creo que es el más ad hoc para decir nosotros hacemos nuestro. Está sonriendo aquí. ¿Tú quieres ser Yo candidato estoy de oyendo. esto? Está sonriendo. Abrir Lo escucho. el partido, la Nueva Alianza, a que fuese como una especie de franquicia sustituta para candidatos independientes. Sí,
Sí, No, y creo lo que hizo. eso sería Yo me ideal. acuerdo el caso de Tatiana creo que eso Cloutier en sería Monterrey, ideal. en San Sí, Pedro más bien. Creo no que en Monterrey, sería sí. ideal, porque al final lo que tenemos que discutir es a dónde va México. ¿Qué queremos? Y de verdad, no fue demagógico decir el país, ¿no? Yo creo que la política económica está mal, el mundo está demostrando su gran crisis. Creo que discutir desde una perspectiva ideológica, izquierdas, derechas, al país y al mundo es un equívoco. Yo creo más en el sentido humanístico, en los temas específicos que afectan la vida cotidiana de las personas, de los animales, del universo, y ahí hay especialistas en eso, ecologistas, economistas, que podrían jugar un papel muy importante. No, y iba a comentar una cosa, hablando de política, porque ya lo que pasará, pasará, pero la semana pasada se hicieron públicos los primeros resultados del censo del 2010 y los periódicos reprodujeron la comparación del censo del 2000 y del censo del 2010, hecho por el mismo INEGI y en muchos casos por los mismos técnicos de INEGI, que son muy profesionales. Yo creo que a estas alturas no se puede manipular fácilmente eso. La transformación del país en estos 10 años es espectacular. En escolaridad, en vivienda, en salud, en refrigeradores, automóviles, vivienda. La clase media que estamos Sí, nomás que ahora ya tenemos datos mucho más duros que cuando el libro de Luis y Luis, que es magnífico, lo que hemos el número de nexos, que también es magnífico, pero ahora ya tenemos los datos del censo. Estos 10 años, desde ese punto de vista, realmente han sido notables. ¿Tú sientes que tú has participado de algún modo en el apoyo, en la gestión de estos 10 años de gobierno, 2 del PAN? Sé que tu relación con Fox es muy buena, no sé cómo sea con Calderón, porque nunca los he visto juntos, entonces no tengo idea. Pero ¿te sientes identificada con estos 10 años, no con el PAN, con los 10 años que sí han transcurrido y con lo que ha sucedido? En cierta medida me siento responsable de lo que pasa, porque pues sí debo reconocer que nosotros hicimos una alianza con el presidente Calderón, que obviamente electoralmente tuvo que ser con el PAN, para que llegara a la presidencia en razón de algún hecho político que se vivió y que no creo que esta mesa esté para debatirlo, de mi fenestración y mi expulsión del propio Partido Revolucionario Institucional, del que no me fui, me corrieron. Y ante en el contexto de una reforma fiscal, ¿verdad? Sí, pero lo que sí puedo decir con toda claridad, y hay un libro escrito de una servidora, donde mi apuesta ha estado por las reformas. Y quise sacar adelante las reformas en el Congreso de la Unión. Siendo usted diputada. Siendo diputada, no solamente porque pudiera tener aprecio o no al presidente Fox, que más que una realidad de estima y de amistad, pues habíamos venido construyendo muchos la posibilidad de una transición democrática, no solo de la alternancia, sino de la construcción de nuevas reglas, de una reforma política, de todo esto que en varias veces discutimos, y yo estaba comprometida con eso y sigo estando. En ese contexto, con el presidente Fox, pues la jugué toda y me fue así. No me arrepiento, son cosas que se juzgarán en su tiempo y en su momento. Y si no, ahí está. He estado con las reformas, contribuí en todo lo que pude y expuse todo mi patrimonio para contribuir a ese objetivo. No lo hubo. ¿Consideraría, maestra, regresar al PRI? No, nunca. ¿No? No, ¿Así no. nunca? ¿Así Nunca. cierra la...? No, porque nunca. usted sabe que ahora con la llegada de Humberto Moreira, que es un personaje muy cercano a usted, se especula nunca. que podría... No. Yo no me fui. Sí. Yo no hice nada malo. Yo sabía de algunas gentes que habían tenido conductas verdaderamente penosas. Yo lo que hice fue escribir, hablar, luchar porque el PRI se renovara, porque el PRI cambiara, y no está en mi agenda de vida personal, volver al PRI. No. Ahora, no puedo obligar a los maestros que son priistas a que dejen de ser priistas, a los que son perredistas, eso es otro asunto, pero el Bester Gordillo, no. Ahora, Lo dice nunca es nunca, ¿eh? Nunca. sí, no, está siendo muy nunca. enfática. A mí me ha dicho nunca muchas No, veces. nunca. Bueno, eso es otro asunto muy delicado. Trae un cuadro colgado en su casa que cada vez que llego me chantajea. Pero me lo va a dar al final, eso no tengo duda. Sí. Yo sí tengo dudas. Oiga, maestra, y en ese sentido, ¿Nueva Alianza puede ir solo en el 2012? Podría, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, claro. O sea, no, claro. no descarta nada. No. Y déjeme preguntarle por las alianzas, las famosas alianzas que también hemos discutido aquí varias veces. ¿Qué le parecen estas alianzas PAN-PRD?
A mí no me mortifican cuando realmente el objetivo es superior. Lo que pregunto es, ¿alianzas en qué agenda? Para ganarle al PRI. Se me hace corta. Pero así ganaron en Puebla. Ganó una persona muy cercana a usted. No. En Puebla no ganó una alianza así. En Puebla, eso sí lo sé, ganó una alianza por objetivos claros. Por ejemplo, con nosotros el tema educativo. Puebla tiene un compromiso serio, responsable, de que se va a elevar calidad de educación, se van a hacer innovaciones de fondo profundas en las que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena o nuestra roca. Eso sí, en una mejor distribución del ingreso, sí hubo una agenda social de la que se habló. En esas alianzas sí creo, en la posibilidad de que nos reunamos y discutamos qué quieres, reforma política sí, cómo, por qué, a dónde, qué en la educación y a donde pueda yo contribuir y no necesariamente ser. Sí creo en esas ¿Quién alianzas. crees que va a ganar en el 2012? ¿El PRI? ¿El PAN con sus candidatos independientes o ciudadanos? ¿El PRD? esa ya no la con sus cuatro candidatos. No, yo ¿O sí? quisiera que ganara Nueva Alianza. Nueva Alianza. Sí, claro. Quisieras, Yo creo- claro. pero no va a ganar Nueva Alianza. ¿Quién ¿Por va a qué? ganar? ¿Por qué? pues, Digo, es que es muy prematuro. Mira, es muy prematuro. Hace un momento decía Jorge cómo va evolucionando y a veces hasta involucionando, pero la verdad es que esto está evolucionando muy rápidamente. Hay una realidad que tenemos que aceptar. El Twitter, todo esto está funcionando de una manera impresionante. Y vemos que en muchas acciones que creemos que ya están hechas, se han transformado. No sé si Nueva Alianza tuviera un muy buen candidato, Twitter. de veras, que respondiera y con una estrategia adecuada, no pudiéramos ganar. ¿Por qué no? Yo no puedo. Ahora, es muy difícil. pensar eso. supongamos Sí. que lo que voy a buscar es que tenga determinados puntos. ¿Con quién se puede hablar Nueva Alianza? Eso puede ser, pero no creo que sea el momento de discutir. Ahora, déjame Es la aprovechar última, La última. Tres, porque nos tenemos tres que ir, pero preguntas, bueno. 3 calificaciones, Adelante. 2 calificaciones. Yo, mi crítica fundamental al sindicato y a los maestros es que han sido mejores políticos y sindicalizadores o líderes sindicales que maestros. Entonces yo quiero que tú califiques, digamos, del 1 al 10. Si tuvieras que calificar del 1 al 10 al CENTE, ¿qué calificación le pondrías ¿En qué terreno? como sindicato? Yo creo que como sindicato tiene el 9. Si tuvieras que calificar la calidad de la educación en México, ¿qué calificación le pondrías? Yo te la cambiaría y perdóname el exceso. Si yo tengo que calificar la educación por los maestros, les daría 10. Por los maestros. No, pero a nosotros lo que nos interesa El son los resultado. alumnos, son los ahorita es la cabeza de resultado. Discúlpame, porque entonces ¿Qué calificación le pondrías? entonces tendríamos que calificar al revés. Perdóname. ¿Cuánto le califico a los funcionarios responsables de la política del sistema educativo? Ya no Pregúntamela tenemos así. Yo tres. Te felicito. Y coincidiría, yo contigo Yo dos. Tenemos en la calificación magisterial del 9. Pero la calificación educativa es 5, ¿eh? Y la brecha que hay que cerrar es Yo entre estoy de acuerdo que hay que mejorarla. ¿no? Nos tenemos el que ir. 5 y el 9. Sí, pero cada quien lo que le toca hacer. Me están matando, perdónenme ustedes, me están matando en la cabina Ya. que nos tenemos que ir. Héctor, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Y maestra, Le muchas agradezco gracias por mucho. venir. Es un- Espero que vuelva a es un venir, gusto. ¿eh? Cuando ustedes digan. Sí, Cuando muchas ustedes gracias. Muchas gracias a la Gracias, maestra Elena. Lester Gordillo. Vámonos, muchas gracias a nuestros amigos de Final de Partida que nos regalaron unos minutos. Y aquí nos vemos mañana. digan.